Buenos días, jóvenes. Clase número 11, profundización conceptual. Estamos en primero medio A y B, en este caso primero medio A. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Estamos en la lección 9, la construcción del Estado de Chile, 1818-1830. Los contenidos en la clase de hoy es el concepto de nacionalidad, ciudadanía y constitución. Objetivo: definir y explicar los conceptos de nacionalidad, ciudadanía y constitución. Las habilidades son las de siempre: pensamiento crítico, análisis y síntesis. Profesor quien les habla, y nuestro correo de contacto es profesorjuan.9@gmail.com. Como estamos a fin de semestre, muchachos, les mandé al WhatsApp que amablemente hicieron para mí, ya, de historia, de primero A, las notas acumulativas. Allí entonces ustedes se ven, abajo está, ¿no es cierto?, de qué se trata cada actividad y la nota. En la nota por participación en clase, si ustedes tienen A es porque estuvieron ausentes esa clase y por lo tanto no tienen nota. Es como cuando hay evaluación en la clase y los que no están no llevan nota, es por eso nomás, ¿ya? Ya. ¿Y por qué estamos en esta profundización conceptual? Recuerden que estamos en la organización de Chile, una vez después de los 8 años de guerra de independencia, la firma de la independencia el 12 de febrero de 1818, ya, 1818, y después, ¿no es cierto?, la posterior organización de la República, y ahí es donde aparece el concepto de república, de constitución, de ley, ¿no es cierto?, de los derechos, de las libertades, de la ciudadanía, los requisitos y todo ese cuento. Por eso entonces que vimos que fue el concepto de Estado, vimos el concepto de república, vimos el concepto de democracia, y ahora entonces nacionalidad, ciudadanía y constitución. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hacer una actividad de repaso, suavecita, no va a ser tarea para la casa, sino que ojalá tenga la mayor cantidad de asistencia, ya, porque así puede que saquemos una notita por participación en la clase, que sería la primera nota del segundo semestre, porque como les dije al principio, este semestre las notas acumulativas se las mandé para que se pongan al día, tienen este fin de semana y el próximo fin de semana los que no han cumplido, para que se pongan al día, yo todavía los espero. Y así la primera semana de agosto la puedan disfrutar, puedan descansar, puedan desconectarse, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿No? No, profesor. ¿Quedó clarito? Qué bueno. Ingresaron algunos compañeritos que lo estamos ingresando allá. Serían 20, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19. Me falta uno. ¿Quién será? ¿Quién será? Benjamín Alfaro. Creo que está así. Vicente Valenzuela. Ya. Ahí sí. Y Benjamín Oliva. Acaba de ingresar. Bien, muchachos. Comencemos entonces. Recordemos, la ley, ya, la ley
Es definida en el Código Civil chileno como la manifestación de la voluntad soberana, que prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Cuando dice, muchachos, que esto es la manifestación de la voluntad soberana, quiere decir que es la manifestación de la voluntad de todos los ciudadanos del Estado de Chile. Y esta voluntad se escribe en una ley que se llama Constitución. ¿Ya? Y estas manifestaciones, ¿ya?, mandan, prohíben o permiten. Mandan hacer algo, prohíben hacer algo o permiten que uno decida si hace o no hace una determinada, ¿no es cierto?, acción. La Constitución es la ley más importante de un Estado porque establece el orden jurídico, las atribuciones de los poderes del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. En este sentido, ninguna ley, autoridad, grupo o individuo puede infringir las estipulaciones de la Constitución sin que con ello atente contra el funcionamiento institucional, ni estar sobre ella sin quebrantar el llamado Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es aquella situación en la cual en un país tanto los gobernantes como los gobernados ya respetan las leyes. Eso es el Estado de Derecho. Por estas razones, la Constitución también se denomina ley fundamental, que fundamenta algo, que es la base sobre la cual se construye algo, carta fundamental o carta magna. Ya magno significa que es muy, muy importante. Fue en Inglaterra, en 1215, cuando el rey Juan firmó la primera constitución de la historia, llamada la Carta de las Libertades o Carta Magna, la que estableció límites al poder del rey a favor de los señores feudales. Entre sus 63 cláusulas y sus más de 4.000 palabras, destaca sin lugar a duda la más famosa de todas, la cláusula 39. Ningún hombre libre será apresado, encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. Por primera vez, entonces, chicos, en la historia universal, o por lo menos en la historia de Occidente, el poder del rey estuvo limitado por las leyes. Y las leyes, a su vez, son la manifestación de la voluntad de los ciudadanos, que para el año 1215 en Inglaterra solamente tenían ese derecho, ¿no es cierto?, los señores feudales. ¿Ya? Pero, en síntesis, entonces, fue en Inglaterra con la Carta Magna donde, ¿no es cierto?, la ley pone límites al poder. ¿Ya? Esa es la idea central. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Parece que no. En relación a nuestro país, la idea de tener una ley ordenadora del Estado, Constitución, nace con la independencia, con el Reglamento Constitucional de 1812 de don José Miguel Carrera. Hubo varias durante el siglo XIX, entre las más destacadas podemos nombrar la Constitución Moralista de 1823 y la Constitución Liberal de 1828. El punto de quiebre lo dio la Constitución de 1833, redactada por don Mariano Egaña, y cuyo padre intelectual fue el ministro Diego Portales, la cual estuvo en vigencia hasta 1925, tal como lo vimos, ¿no es cierto?, lo hemos visto en nuestras clases de historia. En este año, en este año, ¿no es cierto?, reemplazada por la Constitución de 1925 durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri. Esta, a su vez, fue reemplazada por la de 1980, la que veremos en profundidad en esta clase, pero en realidad no la vamos a ver porque pertenece a otro periodo de la historia. Básicamente es eso. Algunas características del Reglamento Constitucional de 1812 se estableció en el gobierno de José Miguel Carrera, ¿se acuerdan de este señor? Aquí está el reglamento. Establece un ejecutivo ya de 3 miembros y un legislativo de 7 personas, un senado consultivo. Pregunta, chicos, cuando acá dice se establece un ejecutivo,
¿A qué se referirá? ¿Quién me ayuda? Dice, establece un ejecutivo de 3 miembros y un legislativo de 7 personas. ¿A qué se referirá eso según lo que vimos en las clases anteriores? Nadie. Profesor, yo Dígame. creo que yo diría, solamente estoy seguro cuando se refiere a los tres en legislativo, las tres miembros en un legislativo, porque en el legislativo, si no me equivoco, es donde se crean las leyes. Son tres personas que crean las leyes, pero en el, no, dice, en un legislativo de 7 personas, se refiere a esas 7 personas van creando para para el pueblo que representa, pero en el ejecutivo no sabría decirlo. Bien, el poder legislativo es el que hace las leyes, ¿no es cierto? Senadores y diputados. En nuestro primer reglamento constitucional solamente se estipulaba la figura de los senadores, que eran 7. Y el poder ejecutivo, que es lo que hoy día le llamamos presidente de la República, era, ¿no es cierto?, un triunvirato, era un gobierno de 3 personas. Esa fue nuestra primera constitución, ¿ya? Y la otra gran característica de este reglamento constitucional es que se destaca por ser el primer reconocimiento de la soberanía nacional de Chile. ¿Qué significa esto? Esta ley establecía que ninguna orden emanada fuera del territorio nacional tendría validez en nuestro país, ¿ya? O sea, declarando implícitamente la independencia de nuestro país respecto del rey de España, ¿ya? Porque estamos en pleno proceso, ¿no es cierto?, de guerra de independencia. La Constitución de 1833, que es la más importante del siglo XIX, fue redactada el gobierno de don Joaquín Prieto Vial, como lo vimos en la clase de Historia, y por el abogado Mariano Egaña, en base a las ideas de este señor, don Diego Portales. Decía que el Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República, con amplias atribuciones, y con una duración de 5 años y con el derecho de ser reelegido por 5 años más. El Presidente tiene derecho a veto a los proyectos de ley tramitados por el Legislativo. Poder Legislativo, el que hace las leyes, senadores y diputados. ¿Ya? Derecho a veto, lo han escuchado ahora en las noticias. El derecho a veto. Vetar significa oponerse. Es el derecho del presidente de la República a oponerse a una ley ya que ha emanado del Congreso Nacional, o sea, de los senadores y diputados, que a su vez representan la voluntad de los ciudadanos. Se eliminó el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior, solo en caso que el presidente estuviese imposibilitado de ejercerlo. Entonces, desde 1833 hasta el día de hoy, en Chile no existe el cargo de vicepresidente, ¿ya? Ese cargo lo ocupa el ministro del Interior. En términos generales, muchachos, entonces, de acuerdo al jurista y politólogo Norberto Bobbio, la Constitución tiene por objetivo establecer la forma del Estado unitario federal, lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? En el unitario, las leyes tienen, ¿no es cierto?, aplicación en todo el país. Y en los estados federados, ¿no es cierto?, cada estado que está federado tiene derecho a hacer sus propias leyes. Plantea la forma de gobierno presidencial, donde el Poder Ejecutivo tiene mayor poder que el Poder Legislativo, o el gobierno parlamentario, donde el Poder Legislativo tiene mayores atribuciones que el Poder Ejecutivo. La división, organización y las funciones de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, que tiene como objetivo administrar y gobernar el Estado. El Poder Legislativo, que tiene como objetivo hacer las leyes en el Congreso Nacional, diputados y senadores, y el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, quien aplica la justicia, ¿no es cierto?, para quien quiebra las leyes, el Poder Ejecutivo es el que establece qué castigo ha de recibir. Y por último, como lo dijimos en la definición inicial, los derechos y deberes de los ciudadanos.
Disculpen, jóvenes. El poder constituyente es aquel que tiene la facultad para modificar o crear una nueva constitución y que emana del pueblo. Cuando hablamos del pueblo, muchachos, estamos hablando de los ciudadanos. Ya vamos a ver quiénes son los ciudadanos. O la nación, en tanto depositarios de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es la facultad que tiene un Estado para darse la organización que más le plazca y la de establecer relaciones de igualdad con otros estados. ¿Ya? En términos más simples, muchachos, la soberanía es el mando, el poder que tenemos los ciudadanos de un respectivo país respecto de nuestro propio país. ¿Ya? En los regímenes democráticos, como el nuestro, el poder constituyente se puede ejercer por medio de dos instancias que no son excluyentes. Las constituciones entonces se generan de dos maneras, muchachos. Mediante una asamblea constituyente, el pueblo elige libre, informada y soberanamente a los representantes que redactarán la nueva constitución política, o también a través de referendo o plebiscito. Un plebiscito es una consulta popular, ¿ya? Que en nuestro caso está en la Constitución, que dice que habrá plebiscito cuando haya desacuerdo entre el Poder Ejecutivo, es decir, Presidente de la República, y el Poder Legislativo, es decir, Congreso Nacional, respecto de una modificación de la propia Constitución, que es lo que íbamos a tener ahora en abril, y por el estallido social, el coronavirus, está posiblemente para el mes de octubre. En este caso, el pueblo, los ciudadanos, escogen entre distintas alternativas constitucionales que emergen a partir de una comisión representativa de diversos grupos sociales, o de diversos grupos sociales, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, que no. Ya. Entonces vamos a continuar, nos quedan solamente 22 minutitos de clase, muchachos. Nacionalidad y ciudadanía, entonces. ¿Qué es la nacionalidad, muchachos? La nacionalidad es el vínculo jurídico que existe entre una persona y un estado determinado, en virtud del cual se establecen derechos y deberes recíprocos. ¿Ya? La ciudadanía se refiere a que una persona está vinculada directamente con la posesión y ejercicio de los derechos políticos al interior del Estado. ¿Cuáles son estos derechos políticos? El derecho a sufragio, es decir, derecho a votar, derecho a optar a cargos públicos, ¿ya? Y otros que la Constitución establece. Como cuáles, por ejemplo, si yo quiero ingresar a las Fuerzas Armadas, tengo que ser ciudadano. Si quiero ingresar a la función pública o al trabajo público en el Estado, ¿no es cierto?, tengo que ser ciudadano. Si quiero ser presidente de la Junta de Vecinos de mi barrio, tengo que ser ciudadano. ¿Ya? La nacionalidad se adquiere, muchachos, mediante de cuatro maneras. ¿Ya? Y esto ya lo habían estudiado los romanos. Y esto ellos establecían el jus solis, ya, se escribe jus solis, pero significa derecho del suelo. Y el derecho del suelo dice que yo adquiero la nacionalidad por haber nacido en territorio nacional, ya sea este territorio terrestre, Chile continental, o insular, marítimo, en aguas territoriales chilenas, aéreo, en un avión que está por nuestro espacio aéreo, y también, ¿no es cierto?, en las embajadas de nuestro país, ¿no es cierto?, en el extranjero, en los buques ya mercantes y de guerra, en los aviones de guerra y de pasajeros, ya, que para todos los efectos constituyen también territorio nacional. La segunda manera es el derecho de la sangre, según los romanos, el jus sanguinis. ¿Ya? Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero, e incluso nietos, según la última reforma, los nietos pueden ya pedir la nacionalidad de sus padres.
o abuelos, aunque ellos hayan nacido fuera del país. Eso es el derecho de la sangre. La otra forma es la carta de nacionalización. Esta es para extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad y hayan tenido una residencia continua de 5 años en el país y hayan obtenido el permiso de residencia definitiva. ¿Ya? Algunos extranjeros, ¿no es cierto?, que llegaron al país, se enamoraron de nuestro país, deciden renunciar a su nacionalidad anterior y, ¿no es cierto?, se vuelven chilenos, como estos deportistas que están acá, ¿no es cierto? Hay una cuarta manera, que es la nacionalización por gracia o por honor, para extranjeros destacados en obras en beneficio del país. La primera persona que recibió la nacionalidad por gracia en nuestro país es este señor, don Andrés Bello, el fundador de la Universidad de Chile y el redactor del Código Civil, ya que son las leyes que regularán las relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado, y que está vigente hasta el día de hoy. En la actualidad ya recibió la nacionalización por gracia esta señora, ya, Joan Turner, que es la viuda de Víctor Jara, ¿no es cierto?, un actor, profesor, dramaturgo, ¿no es cierto?, tristemente célebre porque murió atrozmente durante la dictadura militar. Ahora, chicos, si bien es cierto, yo adquiero la nacionalidad de 4 maneras, ¿ya? De 4 maneras, es decir, por haber nacido en Chile, por ser hijo o nieto, ya, de chilenos, y evidentemente yo haber nacido en el extranjero, ya, por haber, siendo yo extranjero, haber pedido la carta de nacionalización, y siendo yo extranjero, habiendo hecho cosas en beneficio de este país que me adoptó, el país me regala la nacionalidad. Pero cuidado, la nacionalidad también se pierde. Se pierde evidentemente por renuncia voluntaria, aquella persona que se quiere nacionalizar en otro país, ¿no es cierto?, renuncia a ser chileno y se hace boliviano, se hace alemán, se hace chino, coreano, japonés. Cancelación de la carta de nacionalización. A aquellos extranjeros que han recibido su carta de nacionalización, si no cumplen las leyes, por ejemplo, se les cancela la carta y que vayan a cometer delitos a su país. También hay una ley que revoque la nacionalización por gracia. Si a una persona, el país le regala la nacionalidad y esta persona hace algo que no amerite tal honor, hay por una ley que se hace en el Congreso Nacional, se le quita. ¿Ya? Le pasó a un curita de la Iglesia Católica que se le dio la nacionalización por gracia por su trabajo con los niños y la educación chilena, pero desgraciadamente después se descubrió que esta persona era pedófila y que había abusado de muchos menores. Cuando la justicia concluye que esta persona era culpable, porque en Chile toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, cuando un tribunal de justicia en nuestro país determinó que esta persona era culpable, el Congreso Nacional hizo una ley y se le quitó la nacionalidad a este curita, ¿ya? John O'Reilly, así se llama el cura, John O'Reilly, de los Legionarios de Cristo. Y la otra causa es por traición a la patria en caso de una guerra externa. Ni Dios lo quiera, estamos en una guerra y uno de nosotros traiciona a nuestro país ayudando al enemigo del país. Esta persona se le quita la nacionalidad por traidora. ¿Alguna pregunta, muchachos, acerca de la nacionalidad? ¿Alguna preguntita acerca de la nacionalidad? ¿No? ¿Todo clarito? No, el profe, bueno. ¿No, chicos? María Jesús me dice que no. No, está todo clarito, como el agua. Qué bueno, qué bueno. Sigamos entonces.
Continuos. ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano en Chile? Primero, ser chileno, ya sea por ius solis, ius sanguinis, carta de nacionalización o nacionalización por gracia. Haber cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. Pena aflictiva. Es decir, aquella condena que va más allá de 3 años y 1 día de prisión. ¿Ya? Si yo soy chileno, mayor de 18 años, y estuve preso por 2 años, sigo siendo chileno. ¿Ya? Entonces, no haber sido condenado a pena aflictiva. La ciudadanía también se pierde. ¿Ya? Se pierde en 3 circunstancias. La primera, cuando yo pierdo la nacionalidad. Cuando renuncio a ser chileno, evidentemente renuncio también a ser ciudadano chileno. Cuando me condenan a pena aflictiva, es decir, a más de 3 años y 1 día de prisión. O por cuando me condenan por delitos terroristas y de narcotráfico. También pierdo mi ciudadanía. ¿Y qué pierdo al perder mi ciudadanía? El derecho a votar, el derecho a optar a cargos de elección popular. En Chile los cargos de elección popular son pocos. Presidente de la República, senador, diputado, alcalde, concejal y consejero regional. Esos son los cargos a los que yo puedo optar siendo ciudadano. ¿Ya? Y los demás que la Constitución y la ley establezcan, como se los dije, si quiero ingresar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden, PDI, Carabineros de Chile, si quiero ser presidente de la Junta de Vecinos de mi barrio, ya. Eso implica ser ciudadano. Ahora bien, los derechos que otorga la ciudadanía son optar a cargos de elección popular, votar, ¿no? y los demás que la Constitución y la ley establezcan. Pero hay 3 circunstancias en las que yo no puedo votar. No puedo votar. Sigo siendo ciudadano, pero no puedo votar. La primera es la interdicción en caso de demencia. ¿Qué es interdicción? Prohibición. Demencia, ya cuando una persona tiene un criterio de disociación de la realidad. Lo que uno le dice, ¿no es cierto?, tal vez con un poco de mala intención, loco, ¿no es cierto? Cuando una persona está loquita, no puede sufragar, no puede votar, porque obviamente se subentiende que no tiene clarita la decisión que va a tomar. También no pueden votar las personas, ¿no es cierto?, que recibieron una condena de pena aflictiva, más de 3 años y 1 día, o por haber sido condenado, ¿no es cierto?, por conductas terroristas, ya que estas comienzan en los 5 años hacia arriba. Y no pueden votar las personas que pertenecen a partidos totalitarios o que inciten a la violencia. Por ejemplo, los anarquistas, los neonazis, como estos que están acá, ¿no es cierto? Aquí este cabeza rapada, con los símbolos nazis, ¿no es cierto? La cruz de hierro, la cruz gamada o esvástica, y el saludo hitleriano, y con la creencia de la raza aria, la raza superior, ¿no es cierto? Las personas altas, de ojitos verdes, blanquitos, ¿no es cierto? Rubiecitos, que serían superiores al resto de los seres humanos. Estas personas tienen suspendidos sus derechos de sufragio. Suspendido, no lo pierden. Si esta persona que era neonazi se da cuenta de que esa cuestión es muy violenta y que no concuerda con los principios democráticos, él puede volver a ser ciudadano con plenos derechos. Lo mismo, las personas que cometieron delitos, ya sea comunes o terroristas, también tienen el derecho de redimirse, ¿no es cierto? Y evidentemente las personas con problemas, ¿no es cierto?, psiquiátricos de demencia, y si ellos han alcanzado su equilibrio mental y emocional, también vuelven a adquirir el derecho de sufragio. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna preguntita?
¿No? ¿Todo clarito? Profesor, yo Dígame. en esa, ¿a qué se refiere cuando dice partidos totalitarios? Partidos totalitarios o que inciten a la violencia. Repito, por ejemplo, a los que tratan de rescatar, ¿no es cierto?, las ideologías de los totalitarismos del siglo XX, el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, ¿no es cierto?, el comunismo al estilo de Stalin. ¿Sí? A eso se refiere, aquellos partidos que no respetan los derechos de las personas y en donde el Estado no está al servicio de la persona humana, sino que es la persona la que está al servicio del Estado y por lo tanto no tiene ningún derecho. Eso, evidentemente, eso es incompatible con nuestro modo democrático de ver a la sociedad y de ver a la vida. A eso se refiere, mi amor. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Una pregunta histórica. ¿Cuál es la principal diferencia entre Hitler y Stalin? La principal diferencia entre Hitler y Stalin. Bueno, la primera, la ideología política. Stalin es un comunista convencido, seguidor de las ideas de Karl Marx, ya, fundador del Partido Comunista. Y Adolf Hitler, ¿no es cierto?, es un acérrimo enemigo de los comunistas, ¿ya? Y en donde Hitler, en su libro Mein Kampf, Mi lucha, trata de construir una ideología que no tiene ni pies ni cabeza en realidad. De hecho, su partido, el partido nazi, que es la sigla en alemán de lo que es Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿ya? Entonces, la principal diferencia es la ideología. En todo lo demás, fueron unos atroces, crueles y sádicos dictadores. ¿Alguna otra pregunta? No, nada, profe. Gracias. Ya, chicos. Entonces, por lo menos algunos se animaron a preguntar, esa es la idea. Vamos a parar esta cosita. No se me